gracias por venir, muchas gracias No, por por venir. favor. Nosotros te habíamos prometido un almuerzo con 3 candidatos la última vez que viniste, pero para que no digan no sé qué, te quedaste sin comida, básicamente. No, está bien y me parece bien que los espacios sean iguales para todos. Viene y Ocaña que... después también porque fue mencionada ayer, Sí. pero me gustaría que respondieras este apunte que hace Cristina, porque a mí me parece interesante. Al final, ustedes llegan al poder denunciando las mafias. Hace 2 años que cuentan que encontraron muchas mafias enquistadas en las fuerzas de seguridad y apunta, Cristina, digamos, oportunamente, que ese trabajo que ustedes hacen, muchas veces lo hacen con gente que ya venía trabajando con Scioli. ¿Qué cambió? Cambió que la responsabilidad de combatir el narcotráfico no es de la policía. Esa es una diferencia profunda que yo tengo con Scioli y con Cristina. La verdad es que si uno piensa que el combate al narcotráfico lo va a hacer la policía de la provincia, es que nunca fue un barrio del conurbano profundo bonaerense, donde la complicidad policial, judicial y política es parte de un sistema que gobernó 25 años. En realidad, lo que importa es el compromiso que uno tenga, el compromiso político. De hecho, Bresci ya no forma más parte de la policía, pero también tengo que decir que antes de que ella hablara de Bresci, habló Carrió. Y yo lo investigué a Bresci durante 1 año. Y no tiene una causa judicial en su contra, ni una denuncia. Entonces, pongamos las cosas como son arriba de la mesa. El narcotráfico se combate cuando vos te pones al frente. Cuando vos vas a un barrio y vos haces la denuncia como la hemos hecho nosotros. Cuando un ministro de verdad se compromete y saca 6.650 policías que eran parte del delito y que estaban adentro. Cuando vos le pedís a la policía que presente su declaración jurada pública. Mirá qué sencillo, ¿no? Que la policía presente su declaración jurada pública para que vos sepas si ese tipo puede justificar cómo vive y de qué vive con su sueldo. Y al mismo tiempo de esa manera reconocer al que hace bien su trabajo. Acá no se trata de Bresci y de Roncaglia. Acá había un sistema que amparaba el narcotráfico. Sistema contra el cual yo peleo todos los días. Ojalá fuera una persona y ojalá fuera solo la policía. ¿Cómo funciona ese sistema? Ese sistema se construyó durante muchos años. Primero, negando la realidad, porque si no hay problema, entonces no hay nada que enfrentar. En segundo lugar, naturalizando la zona liberada, naturalizando que aquel que tiene una causa compleja o penal puede estar dentro de un sistema penitenciario. Nosotros encontramos casi 400 agentes del sistema penitenciario con causas penales. O sea, el que cuida al detenido por una causa penal está condenado por una causa penal. Nadie se daba cuenta. Nadie veía cómo el narcotráfico entraba en los barrios. Nadie veía que los chicos no llegan a los 25 años. Eso no empezó a pasar en diciembre de 2015. Y queda cerca de la Casa Rosada, ¿eh? Queda 20 minutos de la Casa Rosada. Y Tatí, menos de media hora. Entrás, caminás 3 cuadras y te das cuenta. La misma gente te dice dónde venden. Hoy hay un aplicativo de seguridad que cualquiera que nos está escuchando puede usar para denunciar la venta de drogas en su barrio anónimamente. Es peligroso igual, ¿viste? No es peligroso. Yo quiero llevarle tranquilidad a la gente. ¿Sabes por qué no es peligroso? Porque esa información no le llega a la policía de la provincia. Ni a Bresci, ni a nadie, ni al jefe actual. A nadie le llega. ¿Sabes a quién le llega? A la justicia. Entonces, hay que dar la pelea, pero darla en serio, no desde el discurso, no desde la chicana. Este problema es tan grave que no admite chicana. Igual... No, yo pienso lo mismo, del mismo modo que no entro en la encerrona, esta en la que plantean que si no te gusta el kirchnerismo te tiene que gustar el macrismo. Por supuesto. Podés estar afuera de los 2 espacios si querés, esa cosa que la grieta te obliga a una situación que evidentemente no es para todos. Ahora igual me quedé pensando en lo que decías, te voy a meter un reportaje que a mí me gusta hacer y es... Dale. Estamos locos, ¿no? O sea, no... La gobernadora del distrito más importante de la Argentina dice por televisión, suelta, que tranquilos que la policía no se entera. O sea, estamos en un país en el cual, si alguien quiere denunciar a un chabón que le está vendiendo droga al hijo, lo tiene que hacer a espaldas de la policía. Lo hace a la justicia. Sí, pero ¿cómo se sale? Digo, denunciar a un narco a espaldas de la policía implica que está todo como el tuje es mal. Es decir,
La policía en teoría es tu herramienta también. Por supuesto, y hay muchos buenos policías, pero también se generó un sistema durante más de 25 años donde a la policía le dejaron autogobernarse. El problema no es el jefe de policía, el problema es que la policía toma decisiones sobre sí misma, sobre cómo recauda ilegalmente, sobre a quién distribuye, sobre qué zonas protege y qué zonas no. Hoy hay un poder político que no recauda, que no forma parte y ni convive con el delito y que los controla. Ahora, ¿eso va a garantizar en 20 meses que tengamos una buena policía? No, claro que no. Va a llevar mucho tiempo, yo te diría va a llevar años. Yo apuesto a los que hoy se están formando durante un año, a los que hoy ingresan, apuesto al grupo Halcón, que son los que intervienen en tomas de rehenes y están hipercapacitados. Apuesto a una policía mejor que va a llevar tiempo. Ahora, ¿qué me voy a sentar acá y decirte, esta es una gran policía? El vecino convive todos los días con situaciones donde no se siente protegido ni escuchado. Entonces yo tengo que reconocer esa realidad, no mentirle, no importa si es campaña, no es campaña, decirle la verdad. Nuestras fuerzas de seguridad necesitan más entrenamiento y más transparencia. Y ese es mi compromiso. ¿Vos vinculás las amenazas que recibiste al narcotráfico? Yo las vinculo a los callos que pisamos. No puedo decirte de quién son. Pero esa metáfora, la verdad, hay como cierta responsabilidad institucional en que cuando una gobernadora explica, le cuenta a la gente, che, me amenazaron de acá, me amenazaron de allá, después de un par de meses, después en algún caso de más de un año, algo más de información no metafórica, quizás sea importante decir en el sentido de, no, son los callos, vamos encontrando quistes, callos. Es que no dimos una pelea, dimos muchas al mismo tiempo. ¿Pero tenés alguna sospecha firme sobre quién es? Hay casos distintos, ¿no? Hay un caso, el primero, que fue cuando 2 policías entraron en mi despacho durante la noche, abrieron el despacho. Eso eran 2 policías que están identificados con nombre y apellido y que son parte de una causa judicial. Después hay... Pero, perdón, esos 2 policías no creo que a la mañana se levantaron y dijeron, che, ¿qué hacemos? ¿Tocamos timbre y rajamos o amenazamos? Pensaron que no me iba a enterar. Los vieron un personal de limpieza, nos avisó, la persona de limpieza nos avisó que eso había sucedido. Y ellos, antes de que nosotros les preguntáramos, nos mandaron una nota avalada por el jefe de custodia diciendo que habían ido a cambiar una cerradura que por supuesto no habían ido a cambiar y por supuesto quedaron todos fuera de la fuerza y denunciados. En ese caso es más claro. Más o menos, porque te quería preguntar eso justamente. Es más claro que fueron ellos 2. Exacto. Insisto, no creo que 2 tipos se levantan a la mañana y deciden entre jugar al rinraje y amenazarte a vos. ¿Crees que son es medio evidente que son parte de algo más grande? ¿No tenés ninguna idea sobre el asunto o de verdad no lo podés contar? No, la verdad es que cuando sacás 6.650 policías, tenés 6.650 tipos afuera que no piensan bien de vos, ¿no? Y que en muchos casos les cortaste un negocio, ¿no? Les cortaste un ingreso, y un ingreso muy fuerte. Cuando vas contra el juego ilegal y detenés a un tipo y lo nombrás públicamente, como fue el caso de Morón, a pocas cuadras de la base donde yo vivo, ese tipo queda herido porque le encontramos 9 millones de pesos en su casa. Cuando vas contra el narcotráfico adentro de Itatí, yo personalmente hago la denuncia después de recorrer el barrio y se hacen muchos allanamientos muchas veces, es evidente que hay gente que vive en Itatí que no se siente cómoda con mi presencia. Y así podría seguir. Cuando llamás a una licitación de medicamentos y por primera vez dejás que todos se presenten y no haya cartel, y hay mucha gente que pierde el negocio y aparece baleada el edificio de salud, y bueno, seguramente ahí hay alguien que perdió el negocio. Entonces, son muchas cosas al mismo tiempo, digamos. Cuando alguien te deja una bala en la puerta de tu casa, en el garage, o en San Martín, justo donde estás investigando drogas, incendian un tribunal y dejan un cartel que dice Vidal, andate de San Martín. Bueno, son muchas cosas, no es una sola pelea, son muchas peleas al mismo tiempo y la verdad es que no soy yo quien tiene que decir quién hizo todo esto, es la justicia. Yo no tengo que investigar quién me amenaza. Es la justicia la que me tiene que dar protección para que yo pueda hacer bien mi trabajo y la que tiene que determinar de quién es la culpa de esto. Yo leo, a mí me gustan muchos autores que usan las comas, ¿viste? Cuando esto, lo otro, el entrecoma, me gusta para leerlo, pero cuando estoy en la entrevista, a veces entre una coma y la otra, me parece que me estoy perdiendo una noticia. ¿Vos creés que entonces quienes balearon
el frente del Ministerio de Salud, desde tu perspectiva, es gente que está vinculada a los laboratorios que a lo mejor se perdieron negocios. Yo lo que digo es que hay gente que perdió muchos negocios. Yo no tengo elementos para decir que fueron eso, pero lo que quiero decir es que son cosas que sucedieron en paralelo. Por ahí se enojaron los que quedaron afuera. Digamos, son cosas que sucedieron en paralelo. En la provincia ganaban siempre los mismos, en las licitaciones había pocos oferentes, había prórrogas. No solo hablo del juego ilegal. En el caso del juego legal, los casinos se prorrogaron durante años al mismo concesionario. Estamos haciendo una licitación por primera vez. Digo, ¿vos crees que esas cosas no molestan? Que hay gente que gana millones y millones durante años y de repente un día tiene que competir. Eso molesta. Hay un submundo. Cuando yo hablo de mafias, hablo de muchas mafias. No hablo solamente del narcotráfico, que es la más grave y es la que yo más enfrento. Pero quiero decir, hay mucha gente que era parte de, cuando vos me decís cuál es el sistema. Ese es el sistema. El sistema es un montón de gente que ganaba plata, porque al final del día acá siempre se trata de alguien que tiene un negocio, no se trata de ninguna causa altruista, que ganaba plata y que dejó de ganarla. De eso se trata, ¿no? Y podría contarte decisiones que tomamos todos los días, y que afectan a alguien y que impactan el negocio de alguien. IOMA. Esta semana se conoció la denuncia. Nosotros hicimos más de 20 denuncias contra IOMA. ¿Sabes cuánto ahorramos el primer año de prestaciones que no se daban y de sobreprecios? 700 millones de pesos. ¿A dónde iban esos 700 millones de pesos? Es mucha plata. Sí, sí, que es mucha plata. Mucha plata. Entonces, cada una de esas peleas seguramente dejan enojado a alguien. Hay gente que solo se queda con su enojo y hay otra que decide actuar de otra manera, porque si fuiste capaz de hacer ilegalidades antes, ¿por qué no las vas a hacer ahora? Entonces, yo ahí sí hago responsable a la justicia de que diga quién fue. Yo, mientras tanto, lo que hago y mi responsabilidad es seguir para adelante, no darme por vencida. Seguir para adelante y tomar las decisiones sobre lo que es correcto. No solamente yo, mi equipo, tengo un presidente que me banca, que siempre me dice dale para adelante, que cada vez que tengo una amenaza me llama para ver cómo estoy. Y eso me da fuerza, eso me da mucha fuerza. Y al mismo tiempo, también, mientras vos das esta lucha que me vas relatando, la oposición, porque ahora todo se da vuelta, empieza también a señalar cosas que por ahí no tienen que ver con tu gobierno hasta ahora, pero que tienen que ver con el gobierno nacional, que si bien no tiene estado judicial todavía, porque no es como ayer, bueno, mientras hacíamos la entrevista, lo citaron a la indagatoria debido. Sin embargo, la oposición empieza a decir que amigos del presidente se ven beneficiados. ¿A vos te preocupa esos temas? ¿Los estudiás? ¿Hablás de eso con el presidente? No me preocupa. Primero, conozco a Mauricio hace más de 10 años. Sé quién es. Confío en él. Y no podría trabajar para alguien que no crea que sea honesto. Así que no me preocupa. Estoy muy tranquila. Mauricio ha demostrado, se han cansado, sobre todo el kirchnerismo, se han cansado de tratar de descalificarlo por su familia, por las personas que están vinculadas con él. Nunca pudieron demostrar o decir que él no podía justificar su patrimonio. Lo conozco hace, ya te digo, más de 10 años. Y en todo caso, ahora cuento cómo lo conocí, pero en todo caso, para cerrar la idea, sí, perdón. Porque ayer escuchaba el reportaje de la expresidenta, lo importante es que el dinero de las obras que se adjudicaron era público. ¿Qué quiere decir? Es de la gente. Y las decisiones de a quién le das una obra cuando gobernás, las tomás vos. No las toma el empresario. Entonces, por supuesto que el empresario, si paga una coima, que vaya preso, no me importa quién sea, y tiene una responsabilidad. Ahora hay alguien que firma un decreto, una resolución, pone su firma, avalando que una persona va a hacer una obra por un precio determinado en un tiempo determinado. Si esa obra no se hace, si ese precio no es el precio correcto, y si hay plata que se quedó en el camino, esa persona que firmó es responsable. Y el que la puso, sepa o no sepa de esa situación, algún nivel de responsabilidad, aunque no sea legal, político tiene. Si un funcionario mío es corrupto y yo no lo sé, le voy a mirar a los ojos a la sociedad y le voy a decir, yo no lo sabía, pero tengo una responsabilidad y me equivoqué al poner a esa persona en ese lugar. Traigo lo de ayer porque, aparte, puntualmente, la entrevistada de ayer
se refirió a la entrevista de hoy, ¿no? Sí. O sea, lo que entiendo que está diciendo es que, por ejemplo, cuando Cristina me dice, me preguntabas a mí por Lázaro, porque yo le preguntaba por Lázaro Báez, socio de Calcaterra, que es amigo del presidente, vos decís, no importa quién es el empresario, el que importa es quién pone la del Estado. Importan las dos cosas, pero más quien toma la decisión de qué empresa lo hace. Y pone su firma y define el precio. Porque el que define el precio, el tiempo de obra y qué obra es el Estado, no el empresario. El que pone la firma, el que haya sido, López, Debido. ¿Te quisieron pasar alguna vez a la hora de firmar? ¿Sentiste que a través de un lobby o de una distracción o una pila de papeles o porque la obra no era chica en relación a obras más grandes que a lo mejor requieren el doble de estudio? En estos 2 años, ¿te quisieron pasar con alguna obra alguna vez? ¿Casi firmás algo que... Hay muchos controles previos. Yo tengo muchos controles previos. Eso no quiere decir que no me puedo equivocar, pero la verdad es que hay un abogado mirando todo lo que firmo, hay muchos controles, instancias previas, pasa por muchos funcionarios, pasa por el jefe de gabinete antes. No es que un ministro firma la obra y listo, ¿no? Las licitaciones pasan por mucha gente, hay mucha Pero gente que ¿no te pasó las ve. nunca que llegó a vos algo que... o porque... ¿Que lo devolví? Sí. No me pasó. Y si alguien lo devolvió, fue sin que yo me entere porque ya lo miró alguien y ni siquiera llegó a mi persona, digamos. No Así que no lo sé. Pero que yo personalmente haya devuelto. También uno, Gerardo, en estas funciones firma muchas cosas y tiene mucho trabajo. Vos tenés que confiar en el abogado que ponés para que mire los expedientes, en el que pones vos, en tus funcionarios, en tu jefe de gabinete, en tus ministros, porque si no estarías todo el día leyendo expedientes y tenés que trabajar, tenés que hacer otras cosas, ¿no? Sí, Hay gente dedicada que controla eso y uno después confía. Yo siempre miro las líneas generales, pero a veces los expedientes tienen 6, 7 cuerpos. Sería imposible. Voy a ir a otros temas rápidos, no porque me lo haya señalado la presidenta, sino porque algunos me interesan a mí también, como el de la deuda. Pero además yo le tengo que decir a la gente, hace muchos años que me entrevistás y nunca supe lo que me ibas a preguntar antes y siempre hemos tenido entrevistas con preguntas difíciles y con preguntas también de la vida y claro, me parece hemos que está tenido bien. cualquiera, la verdad es que es así, y con gente de un lado y del otro, pues... Si vos sacás 3 minutos de entrevista, vas a encontrar 3 minutos en joda con casi cualquiera de los que vienen regularmente y 3 minutos medio cruzados, sobre todo en la época en que yo hacía periodismo político, cuando hacíamos 3 poderes, cuando hacía 5N, que me acuerdo que hemos tenido algún momento más que medio áspero, un punto y medio áspero, pero o sea, siempre... Con la gente que entrevistás regularmente tenés momentos de todo tipo, porque aparte a mí me gusta entrevistar, soy curioso, no me siento parte de la grieta. Y me gusta saber, Mario, ¿tienes novio? Yo, pues, sabés que venía esperanzada, que no me lo pregunte. No, porque iba a ser serio, pero como me puso, me desafió un poco, me sentí... No, estamos igual que la última vez, no. ¿Es verdad? Mirá, chequea atrás, no porque puedo en creer. lo demás... ¿Sabes que no te están respaldando con tanta...? ¿Me estás diciendo que el turco? ¿Qué está diciendo? ¿Estás diciendo que sí, el turco? Sí. Le regalé 2 minutitos a los que dicen al final, le pregunto. Le estoy regalando 2 minutitos a los que nos van a pegar. Escuchame una cosa. Un tema que a mí, que ayer sí trajo la expresidenta a propósito del bono 100 años y que me parece importante hablar, porque para cuando llegan las crisis de deuda, ya está de vuelta todo por el aire, y muchos observan críticamente lo que el gobierno hace, tomando esta enorme cantidad de deuda que toma, muchos desde el kirchnerismo, pero muchos otros, ¿sabés? Desde sectores economistas liberales. Hay mucha gente tocando pito y diciendo, mirá que esta gente está tomando deuda como loco. ¿A ustedes les preocupa ese tema? La manera vertiginosa en la que el gobierno nacional va tomando deuda, ¿o lo ven como una herramienta necesaria? Es una herramienta transitoria. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. Y es una herramienta transitoria para poder salir de donde estábamos. O sea, cuando escucho hablar de endeudamiento, yo me acuerdo que cuando yo llegué a la provincia no solo no estaba la plata para pagar los sueldos de 600.000 familias y faltaban 10 días para pagar aguinaldo y salario, sino que además debíamos más de un año de transporte escolar,
2 años de medicamentos para hospitales, casi 1 año de comida de comedores escolares. Eso también es deuda. Le debíamos al Banco Provincia, le debíamos al Instituto de Jubilaciones de la provincia, porque también se habían financiado tomando deuda de ahí a tasas ridículas, con lo cual le hacían perder plata a los jubilados de la provincia. No es que no había deuda, había deuda, solo que no estaba declarada. Y tuvimos que salir a tomar deuda para que los proveedores volvieran a entregar comida, para que volvieran a entregar medicamentos y también para hacer obras. Y ahí sí tenemos una diferencia profunda. Yo creo que cuando vos haces una obra, como por ejemplo una obra grande como la del Salado, que ya empezó, que es una obra que abarca 50 municipios, que va a recuperar 1 millón de hectáreas de campo que hoy se inundan en la provincia y que va a durar 5 años, no es justo que la pague una generación cuando la van a disfrutar varias. Yo creo que es una muestra de confianza del mundo que nos den crédito y a las tasas más bajas de los últimos 100 años en la provincia, porque nosotros nos endeudamos el año pasado al 4%. Nunca a la provincia le habían prestado una tasa tan baja en los últimos 100 años. Eso no es casualidad. Scioli se endeudaba al 11%. Entonces, primero, no es cierto que no tuvieran deuda y no la tomaran. No, solo que no se explicitaba. Nosotros tomamos deuda para hacer obras. Es cierto que antes quizás había otros problemas y se emitía más, pero claro, también es cierto que el macrismo tomó deuda de una manera mucho más, si querés, violenta que el kirchnerismo. Mira, acá había 3 caminos para salir. O tomar deuda o emitir como lo hacía el kirchnerismo y que la deuda la pague, endeudarse con los más pobres con la inflación, porque la inflación la pagan los que menos tienen, o aumentar más los impuestos. Los impuestos ya no se podían aumentar más. Scioli en la provincia los había llevado al límite. La inflación no se podía seguir sosteniendo porque íbamos a una crisis todavía mucho peor y hoy empezó a bajar. Y había que salir transitoriamente con deuda. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer y que estamos haciendo? Tenemos que ir administrando mejor el Estado para que la deuda solo sea deuda vinculada a obras, que es una deuda razonable que todos los países del mundo toman, y no a pagar sueldos o a pagar urgencias. Y para eso tenemos que ir administrando cada vez mejor, y eso lo estamos haciendo el gobierno. Cuando el gobierno habla de déficit, que a veces no se entiende, habla de eso, de administrar mejor para no necesitar deuda cada vez menos y para que la deuda sea para obras. De eso habla. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros para poder hacer las obras con las inundaciones, las rutas, las cloacas, el agua potable. Está ahí la plata. O sea, para vos es una herramienta necesaria y que vos considerás que está controlada. No, y por supuesto que nosotros nos asesoramos hoy para que la gente lo sepa también, pues se tiran números. Toda la deuda pública y privada de la Argentina, de todo el país, no solo la del Estado, sino también la de los privados, es menos de 1/3 del PBI de la Argentina. Para que comparemos con otro país, Brasil, en Brasil es más del 80%. Para que comparemos México, es más del 50%. Entonces, por supuesto que es algo que venimos monitoreando. Pero además, y con esto ya cierro el tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires no la decide la gobernadora. La decide la legislatura de la provincia por 2/3 de los votos. Nosotros no solamente no tenemos mayoría, mucho menos 2/3. Es decir, que cada vez que nos endeudamos hay una autorización de diputados y senadores que además de Cambiemos son de otros partidos que votaron. Y parte de lo que votaron es que una parte importante de esa deuda va a los intendentes de todos los partidos, también del Frente para la Victoria. Y no hubo un solo intendente del Frente para la Victoria que viniera a decirme yo no voy a tomar esa deuda porque es irresponsable. Entonces, así es como hacemos las cosas, con consenso, con diálogo, con discusión, mostrando los números de la provincia y sabiendo que no se van a resolver rápido, que va a ser gradual, como también es gradual a nivel nacional. La última vez que, bueno, la vez que fuiste candidata, ahora claramente no lo sos, el tema que más te pregunté, ¿cuál es el tema por el que más te reclama la gente? Y me dijiste inseguridad. Palabras más, palabras menos, pero el tema era la inseguridad. Cuando hoy haces la recorrida, el tema sigue siendo la inseguridad, es decir, mientras está bien que expliques cómo se administran los números, lo lógico, a mí me gusta preguntarte sobre si no te preocupan los negocios, todo eso está bien. Ahora, mientras nosotros charlamos acá alegremente, el problema que por lo menos más cercano le aparece a la gente es el problema de que le entran a la casa a la noche o le chorean mientras se esperan el colectivo. ¿Sigue siendo el problema más grave de la provincia que gobernás? Sí. Sigue siendo el más grave porque si no tenés libertad,
no podés vivir en paz. Es así. Si vos tenés que estar en tu casa pensando a qué hora vuelve tu hijo, o si lo tenés que acompañar cada vez que va al colectivo porque tenés miedo, porque sin libertad no podés vivir. Y va a seguir siendo, seguramente, en la preocupación de la gente, el problema más grave durante un tiempo, porque no hay una receta mágica, porque son muchos años, porque además está muy cruzado por el narcotráfico. Yo creo que los niveles de inseguridad en la provincia fueron todos hacia un lugar peor cuando apareció y se instaló el narcotráfico. El delito es más violento. Nunca hay un delito de narcotráfico. Siempre encontrás asociado al narcotráfico el robo de autos, los desarmaderos. Hay muchos delitos vinculados ahí, ¿no? Yo siento que en algunas cosas mejoramos. Yendo a las estadísticas, los homicidios bajaron un 20%. Ahora, cuando yo recibo un familiar de una persona asesinada... que le toca es el 100. ¿Qué importa? No, es que le ¿Qué toca, importa? Se le va ¿no? la vida en eso, sí, porque sí. además yo digo que es el delito que a mí más me preocupa porque no hay reparación posible ahí. Bajó la piratería del asfalto, que como podés trabajar más organizadamente con las empresas, podés tener resultados más rápidos. Bajaron los secuestros, tuvimos una ola de secuestros enseguida que asumimos y bajaron los secuestros trabajando con los jueces federales. Bajaron los robos, todo el tema rural, digamos, lo organizamos mejor y bajó el cuatrerismo. Ahora, subieron los hurtos. Subió el arrebato, la cosa de la vía pública, la mochila del chico que sale de la escuela, las todo zapatillas. Todo lo que dijiste hay menos y robos hay más. Robos, el robo, el hurto sobre todo, 4%, digamos, subió. Eso nos preocupa porque hay que trabajar más con las policías locales. ¿Lo asociaste al tema de la policía que me hablabas antes? ¿Cómo? Lo asocio a que todavía hay más para trabajar. No creo que se haya liberado ese delito en particular. No por liberado, sino porque tenés menos fuerza. No, y también sabes a qué lo asocio, digamos, hay un componente de la seguridad que no es solo policial, es social. Obvio. Y venimos de muchos años de empobrecimiento. Entonces, el hurto, a veces hay gente que está como en el límite, ¿viste? Trabajadores informales, alguien que perdió la changa y en la desesperación. No justifico el hurto, pero muchas veces está asociado con eso. Obvio, o la falta de oportunidades que tienen muchos chicos que consumen y tienen que salir a robar algo rápido para seguir consumiendo. Entonces, no alcanza con lo que hacemos con la policía. De hecho, hay un trabajo que yo no hablo muy seguido, a veces lo hago, que me parece muy importante, que es el de las cárceles. Hacer un buen trabajo en las cárceles es parte de la política de seguridad. Hoy hay un 150% más de presos que estudian o trabajan. Para mí eso es muy importante. ¿Sí? Que tenemos como meta que al 2019 7 de cada 10 detenidos hagan algo. O estudian o están aprendiendo un oficio. ¿Por qué? Porque cuando salen con un papelito, como digo yo siempre, de un compañero que le dice, si no tenés un laburo, llama a en una semana te da un laburo. Y un laburo es un robo o es un delito. Si nosotros no le generamos las condiciones ya desde la cárcel y cuando van a salir, los estamos mandando a que vuelvan a ser parte del sistema. Entonces, el trabajo que se hace en cárceles me parece muy importante y también sobre el sistema penitenciario, que también ha sido parte, está menos expuesto que la policía, pero también ha sido parte del delito en la provincia. Y después está lo social, entrar a los barrios, que entre el Estado, que no haya más intermediación ni de punteros ni de narcos. Hay una medida que pasó desapercibida en este efecto, ¿no? Que fue la que tomó Mauricio hace unos meses atrás, de decidir darle a todas las madres que tienen un hijo con AUH con asignación universal o con asignación familiar un préstamo de hasta 5.000 pesos. Parece como una cosa menor, pero esa plata que a veces te falta porque la familia pobre vive endeudada. Claro. La característica de la familia pobre es que vive con deuda, pues siempre le debe a alguien. Y aparte compra, la familia que no tiene guita compra plata carísima con créditos que son muy usurantes. No solo le sacás el negocio al usurero, que le cobra 200% al año de interés y lo tiene siempre agarrado, también le sacás el negocio al narco. Porque cuando no pueden pagar 200% de interés y ya nadie le presta, ¿a quién te pensás que le van a pedir? El narco oficia como prestamista. Por supuesto, porque no está el Estado. Hasta que no haya ventanillas, y estamos en ese proceso, ¿no? Ya empezamos primero con cuando yo dije cuando llegué que queríamos hacer un operativo, me acuerdo lo dije en la legislatura, el primer discurso, que quería llevar las ventanillas nacionales, provinciales y municipales, no importa de qué partido, a los municipios, a los barrios más pobres, me miran como diciendo eso nunca va a pasar. Y pasó.
Y pasó y ya hay más de 1,5 millones de personas que los recibieron en los barrios más pobres del conurbano, donde si vos vivís en Catán, ir hasta San Justo es un viaje. Sí, claro. Entonces es importante que el ANSES vaya a Catán y que ahí te hagan el DNI, te den la partida de nacimiento, te hagan la asignación por hijo, una pediatra pueda revisar a tu hijo. Eso que hoy es móvil, más o menos móvil, porque en La Matanza hace más de un año que estamos y en Mar del Plata también, pero eso que es móvil tiene que ser fijo. Tiene que haber un lugar en cada una de las villas de la provincia donde la gente pueda ir a tramitar su partida, su DNI, y no necesite cuanto más se descentraliza, de ninguna más cerca, es intermediación. más fácil porque no se puede mover. Sí. Bueno, durante toda la mañana nosotros tomamos la decisión de contar las novedades sobre el cuerpo que apareció en el sur, en la búsqueda, durante la búsqueda de Santiago Maldonado, y habíamos decidido lo que nosotros, le robé la idea a Teneman esta mañana, decidimos no estirar. ¿Qué quiere decir no estirar? No extendernos en la explicación del tema hasta no contar con una confirmación oficial o de la familia sobre la identidad del cuerpo que apareció en el sur. En ese sentido, Pablo, si bien más tarde vas a hacer la crónica, seguimos sin ninguna confirmación oficial sobre el cuerpo, ¿verdad? No, están esperando la confirmación oficial, todavía no está la identidad. Después le voy a contar, hay algunos elementos que permiten ya intuir de quién se trata. Esto es de ayer a las 6 de la tarde, pero el juez decidió, hasta que la familia no lo diga o hasta que no esté el ADN, no confirmarlo oficialmente. Y eso va a llevar su tiempo, pero es hasta relativo. No perjudica la investigación esperar ese tiempo, ¿no? María Eugenia, ¿tenés alguna idea sobre el caso en sí mismo y sobre el debate político que el caso generó? No sé más de lo que sabe la gente, de lo No que sabes más sabemos, de lo que sabe la de lo gente. que sabemos todos, ¿no? Y yo fui muy prudente en la campaña, no hablé mucho del tema, hablé en pocas ocasiones, porque me parecía que era un tema que no podía estar metido en el contexto electoral. Así que siempre me limité a decir lo que sentía, que es que todos queríamos que apareciera con vida Santiago. Y me parece que hoy más que nunca, por respeto a la familia, veo que hay muchos partidos que están suspendiendo sus actos. Nosotros también suspendimos nuestro acto hoy y mañana, el acto de cierre de campaña. Se está suspendiendo la campaña. Sí. Fuerte. Está suspendiendo el acto de La Plata. Hoy teníamos un acto en La Plata con el presidente y mañana hacíamos un acto de cierre en provincia en Lanús. Estamos suspendiendo, ya definimos la suspensión de los actos. Por prudencia, por sensibilidad con la familia. Anoche yo lo escuché, sí. Nico Viniaski se animó a confirmar al aire en Mitre que se trataba de Santiago, y nosotros, cito la fuente porque venía escuchándolo venía escuchando el programa que hace Nicolás con todo el equipo, y nosotros hasta no tener confirmación oficial no quisimos profundizar en el asunto. Ahora, que la mayoría de los partidos suspenden la campaña implica que todos presumen, o están por la información que tienen, que muy probablemente se trate de Santiago, ¿no? Yo no puedo hablar por los demás, ¿no? Pero Sí. en nuestro caso fue sentir que hay un país que está esperando esta respuesta y que no corresponde. No corresponde. Además, esta campaña ha sido suficientemente amplia como para que cada uno de nosotros dijera lo que tenía que decir, propusiera lo que tenía que proponer. No hace falta un acto más, un acto menos. Y mientras no haya información del juez, nos pareció lo más prudente. No porque tuviéramos ninguna certeza. La verdad es que por lo menos yo no la tengo y no conozco el expediente en detalle, no lo vi nunca. Conozco lo que se conoce públicamente y me parece lo mejor esperar a que hable el juez o a que hable la familia antes de nosotros dar cualquier tipo de opinión. Mañana viene Lilita Carrió, por lo tanto me guardo como la voy a ver a ella, la pregunta sobre la hipótesis que de alguna manera dejó entrever el domingo por segunda vez en un programa del canal vecino. Vos igual habías salido a bancarla. No, yo lo que dije es que Lilita siempre dice lo que piensa, ¿no? Y que durante muchos años habló en soledad. Y
Y me parece que eso la pone en un lugar distinto al resto de los dirigentes. Por eso yo la valoro mucho. Y es cierto que no opinaste sobre este punto. Y no opiné sobre esto. Ahora, lo que sí creo es que este es el momento justo cuando pasan estas cosas de quienes tenemos alguna responsabilidad, transmitir sentido común, tranquilidad, prudencia y sensibilidad. Y cuidar lo que decimos. Cuidar porque más allá de la preocupación de todos los argentinos, acá hay una familia que está buscando a alguien. Y solo ponernos un minuto en ese lugar y si yo estuviera en ese lugar quisiera respeto. Respeto, tranquilidad, sentido común y que dejaran actuar a la justicia. Un tema que dejó picando ayer también la expresidenta tiene que ver con los hospitales y ahí sí sé, porque es lo único que hablé, los 15 segundos esos que te vi antes de presentarte acá, tiene que ver con eso. Es un tema delicado el tema de la salud. No sé si es lo que mejor le sale a los dos bandos de la grieta, digamos. Yo no sé si vivimos en lugares llenos de hospitales nuevos que funcionan y la gente no hace fila. No espera por días un turno para hacerse una consulta. No sé si el tema... Para mí es uno de los temas más delicados que hoy enfrenta la política argentina porque es uno de los temas que más le jode la vida a la gente, ¿no? Todo el sistema de salud, está colapsado. Te pasa, si tenés la suerte, te dan una prepaga cuando pones la que hay que poner y tarda el médico y lo que te pasa si vas a un hospital público y querés que se cumpla la ley. Che, pero votaron la ley de... este tratamiento es para mí. Ah, dele, máster. Y a lo mejor el que lo votó sacó chapa de campeón del mundo, pero en la vida real los hospitales no tienen la posibilidad de dar algunos de esos tratamientos, por ejemplo, que en teoría la ley obliga a dar. La salud es uno de los temas más difíciles y por eso, detrás de no están dándole las herramientas a los hospitales, parece un tema pesado, porque si de verdad hay un hospital que te dejaron y no arranca, es un tema serio. Así lo planteó, para no tener que traducir y luego ser objetado, la expresidenta Cristina ayer aquí en Morphy. Una cosa que le va a importar mucho a los bonaerenses, porque viste que hubo una polémica en estos días con los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que decían que yo quiero que se abra el hospital de Garín, que está en Escobar, quiero que se abra el hospital Ituzaingó, quiero que se abra el hospital y se mantenga el hospital de Cañuelas, el Esteban Echeverría. ¿Se inauguró alguno ya? Sí, se inauguraron muchos, salvo dos, el Ituzaingó, se inauguraron y no están... y no los ponen en funcionamiento. ¿Qué dijo ella? Y dos de La Matanza, que eran con lo que yo destiné del avión, para no renové el avión, y lo puse en Rafael Castillo y en La Ferrer, dos hospitales que están terminados, le faltará 5% o menos. ¿Sabes lo que dijo la señora Vidal? Que no iba a abrir los hospitales porque con los que había era suficiente y eso habían sido una estafa los hospitales. Mirá, mostrale. ¿Ves la ves Me gusta la entrevista cruzada. Me quedan 2 minutos y medio y no quiero dejar de hacerte una pregunta. Me gusta, ¿eh? Acá la ven a Graciela Ocaña, la primera diputada de Cambiemos. Era mi ministra de Salud en el 2000... Sí, me acuerdo. En el 2008. Sí. Mirá, acá está. ¿Lo conoces? Daniel Scioli. Hay muchos que se fueron. Ituzaingó. No, pero ¿sabés qué? Fue ella la que firmó los hospitales que dice que es una estafa electoral. Mañana se lo digo. Entonces... ¿Lo dejás? Decile... Me queda un minuto. Me queda un minuto. Dejá de meter unos minutos. Decile que lleva de candidata a la partícipe necesaria de la estafa de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Te iba a hacer otra pregunta. Pará que te dejaron un regalo, no me quiero quedar con lo que no es mío. Sí, es tuyo. Con la presidenta ayer. Mi primera reflexión es, habiendo recorrido muchos hospitales del conurbano y de la provincia en general, si hay algo sobre lo que yo no haría una broma, es sobre la salud de la provincia. Mi primera reflexión cuando escuché esto, ¿no? Pensando en toda la gente que, mientras vos y yo estamos acá, y mucho más de noche, llega una guardia a un hospital del conurbano. Y necesito una respuesta, no ahora, desde hace muchos años. En segundo lugar, está bueno porque así como con la deuda y así como con el narcotráfico, acá aparece otra diferencia muy profunda con quienes gobernaron
más de 25 años la provincia y nosotros estos 20 meses. La salud no es un relato, no es una inauguración. Darle salud a alguien es darle el medicamento que necesita, el médico que necesita, la enfermera que necesita, la respuesta en la emergencia que necesita, en el momento que lo necesita, ¿no? Más allá de un edificio. De estos 6 hospitales que se tendrían que haber terminado en el 2010, o sea que cuando nosotros llegamos ya tendrían que haber estado en funcionamiento hace 5 años. Porque se inauguraron en el 2010. No, se deberían haber inaugurado. Se debieron haber inaugurado, se debieron haber inaugurado en el 2010. Después está Graciela para explicar un poco bien cuál fue su participación en este tema, ¿no? Pero esto no debería haber sido tema de nuestra gestión. O sea, si todo se hubiera cumplido de acuerdo como lo comprometió el gobierno anterior, deberían haber estado todos abiertos y funcionando, ¿no? Nosotros abrimos 2, el de Esteban Echeverría y el de Cañuelas, durante nuestra gestión. Pero también fijamos otras prioridades antes de abrir los 4 que estaban pendientes, que no estaban terminados, sí inaugurados. Sí, la expresidenta había ido a inaugurarlos, pero no estaban terminados. Y las prioridades tenían que ver con los hospitales que sí estaban abiertos, porque de 79 hospitales había 53 con problemas de edilicios graves. Graves es graves, ¿no? Techos, quirófanos que no se podían usar, terapias cerradas, ¿no? Una terapia pediátrica en Tandil, otra en Avellaneda, cerradas, casos graves, ¿no? Y 4 en riesgo de demolición. Yo tuve la oportunidad de recorrerlos como candidata, ¿no? El Hospital de Vicente López y Planes en Rodríguez, el Cornell, el Melchor Romero, el Meléndez. Hoy hay 30 guardias en obras, 18 de las cuales ya están terminadas. Y no es solamente arreglar el edificio, ¿no? De la guardia, sino ponerle sistema de seguridad, porque lamentablemente hay mucho ataque a médicos y enfermeras y los tenemos que cuidar. Hay que poner policía, que sacamos de los edificios públicos que no tenían nada que hacer ahí, los pusimos en las guardias. Hay que poner tecnología y equipamiento. No podés tener un shock room donde va el enfermo más crítico del siglo pasado. Tenés que poner respiradores, tenés que poner monitores. No había. Tenés que darle los insumos. Cuando llegamos había medicamentos solo hasta julio. Después de julio no había más partida, ni siquiera para las guardias. Había que poner los insumos, había que poner ambulancias, porque si vos tenés que llegar a la guardia y tuviste un accidente y nadie te lleva, o te suben a un patrullero y te tienen que tener inmovilizado, a lo mejor te quedás paralítico de por vida, porque nadie te hizo la maniobra que te tenía que hacer. Eso pasaba en el conurbano. Hoy hay 8 millones de bonaerenses que tienen ambulancia. Cosas muy básicas. Y sí, nuestra prioridad va a ser primero arreglar lo que existe antes que abrir algo nuevo que no estaba terminado, porque la salud es mucho más que un edificio. En ese sentido, igual después te quiero preguntar fuera de la política, y ya quiero ir con Graciela, que está ahí, que es candidata además y que está esperándonos. Después quiero hacerte una pregunta fuera de la política, ¿no? Nos cuesta mucho entender por qué le pegan a los médicos, por qué le pegan tanto a los médicos. ¿Por qué es tan común que los fajen a los médicos de los hospitales? ¿Cuánto hay de gente enojada porque el sistema viene de escupirles en la cara en el peor momento de su vida y cuánto hay de gente que está zarpada? Necesito entender por qué le pegan tanto a los médicos que va fuera de la política. Pero antes, en ese sentido, también con esta cosa de preguntar que tenemos acá, no quiero dejar de decirte que quizás el dato más complicado de tu gestión tenga que ver con la salud. Se me perdió por acá, lamentablemente, pero tiene que ver con que aumentó la mortalidad infantil en la provincia. ¿Cuánto? Así chiquitito, 0,004, pero 0,04, pero como venía bajando en la provincia de Buenos Aires, quería saber si te preocupa ese dato. Primero es mentira que aumentó. Es 9.9 contra 9.9 de 2015. No sé si lo que están midiendo es una décima, pero son 9. datos de la Fundación Soberanía Sanitaria, lo publicó Página. Bueno, los datos oficiales son los del Ministerio de Salud de la Nación, no ahora, toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Entonces, fue 9.9 en el 2015, 9.9 en el 2016. No aumentó. O sea, no es serio que una fundación publique un dato que no está validado por el Ministerio de Salud de la Nación. No, además porque han dicho en campaña otros candidatos. Exacto, ¿sabes? que otros candidatos lo repitan. Es 9.9 contra 9.9, lo que no me conforma, ni me hace sentir orgullosa. Ahora, una cosa es que yo no me conforme por eso y otra cosa es que digan que aumentó. Y lo otro es, no hablan de la mortalidad materna que sí bajó.
de 3.9 a 3.4. Y eso sí es oficial. Entonces, ¿me conforma? No, no me conforma. Hay que seguir trabajando en la mortalidad infantil también. Que seriamente un gobierno puede medir la baja de mortalidad infantil considerando mínimo 3 años, te lo va a decir cualquier especialista. Entonces, si el año que viene baja, no voy a salir a decir bajó la mortalidad infantil. Cuando durante 3 años baje, voy a decir estamos en el camino correcto. Eso es lo serio, lo profesional, lo que los expertos en salud hacen. Lo demás es usar un tema muy sensible para hacer campaña, pero ya lo habían hecho antes. Yo me recuerdo un año subió la mortalidad infantil de la ciudad. Y si vos mirás el periodo de Mauricio completo de gobierno de la ciudad, la mortalidad infantil bajó. Entonces, usar la estadística de un año, aun cuando en este caso es falsa, digamos, distorsiona el análisis real que hace cualquier persona y llama a quien quieras, a la Asociación Argentina de Pediatría, a la gente que sabe de verdad, que te va a confirmar lo que estoy diciendo.